In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, comenzamos hoy la exposición de la cuestión 64 sobre las causas de los sacramentos. Lo que pasa es que como es una cuestión bastante larga, esta exposición, que en total cuenta con 10 artículos, como podéis ver aquí, la vamos a dividir en dos partes. Hoy veremos de los artículos del 1 al quinto incluido, y en la segunda parte se verán los artículos del 6º al 10º. Como vamos a ver inmediatamente, la división, digamos, por el sentido de los artículos no es exactamente esta, pero simplemente para repartir el tiempo de una manera más equilibrada, lo vamos a hacer de este modo. Fijaos que estamos en la parte de causas de los sacramentos, así lo titula Santo Tomás. Lo que pasa es que se va a referir a las causas, diríamos, desde el punto de vista de la eficiencia, por decirlo de alguna manera. Ya antes habíamos visto que al hablar de la finalidad, para qué sirven los sacramentos o qué efectúan los sacramentos, es una cierta consideración desde el punto de vista de las causas, pero diríamos ahora vamos a ver los sacramentos de una manera, digamos, más eficiente, por emplear esa terminología, en qué sentido son causas. Y lo primero es, vamos a ver la división de los artículos, porque como ya estáis notando es muy importante captar en Santo Tomás cómo se dividen los artículos de una cuestión. Y aquí el mismo Santo Tomás nos da una advertencia muy interesante, porque dice que cuando consideramos las causas de los sacramentos, podemos considerarlas sive per auctoritatem, sive per ministerium, con lo cual ya nos está indicando que en el reparto de artículos unos van a tratar desde el punto de los sacramentos como causas en el sentido de auctoritas y otros en el sentido de ministerium. Vamos a ver un poco lo que quiere decir cada cosa. De hecho, ya os comento que los 4 primeros artículos se refieren al aspecto ese de auctoritas, autoridad, y los 6 siguientes al ministerium, que en la exposición irá quedando claro un poco el sentido. En algunas traducciones españolas ponen como causa primera o como causa principal y el otro como causa instrumental. Sí, más o menos es eso, pero ya notaréis que hay algún matiz. Y fijaos que si dividimos los artículos, tendríamos los 4 primeros en los que se habla de la auctoritas. Y dentro de esta auctoritas, los sacramentos actúan per auctoritatem, en primer lugar va a estar la autoridad divina, que es Dios el que actúa interiormente como causa principal, eso es lo que va a tratar en el artículo primero, y como consecuencia de que Dios es la causa principal, a él le va a corresponder también la institución de los sacramentos, con lo cual lo primero habla directamente de la autoridad divina. Pero pasa inmediatamente a hablar también de Cristo. Ahí va a hablar no de auctoritas, sino de potestas, aunque ya veremos cómo va explicando un poco esta terminología. Porque ciertamente Cristo es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Entonces, la cuestión que va a tratar en el artículo 3 es qué potestad o qué autoridad, ya veremos la terminología, tiene Cristo en cuanto hombre respecto a los sacramentos y si esa potestad de alguna manera la puede comunicar o no. Esto, ya digo, esto sale en los artículos 3 y 4. Y luego ya claramente, desde el artículo 5, va a hablar de los sacramentos que son causas per ministerium. Y lo primero se trata pues de ver a quién puede corresponder ese poder ministerial. La pregunta primera, muy en la línea antidonatista, que se ve por todas las citas que hay de San Agustín, es si ese ministerio puede corresponder también a los malos. Y en efecto va a decir que a los malos sí. Malo se entiende aquel que está separado de Dios, está en pecado mortal, realmente si administra el sacramento, administrado queda, ha tenido al menos ha tenido el efecto propiamente sacramental. Lo que pasa es que eso no les va a eximir a ellos de pecado, o sea, aunque esos sacramentos sean válidos, sin embargo, peca quien los confiere en ese estado. Y luego otra pregunta,
si los ángeles podrían administrar sacramentos. Ya veremos cómo responde Santo Tomás. Y luego, una vez que ha determinado, por así decir, los sujetos posibles, obviamente también están los buenos, claro, se entiende que si pueden los malos, también pueden los buenos. Y luego va a tratar los requisitos en el ministro. Y aquí es donde va a salir una cosa importantísima, que es el tema de qué intención se requiere para administrar los sacramentos. Saldrá también la fe del ministro, en cuanto que la fe está relacionada con la intención, si se requiere recta intención, qué es lo que quiere decir recta intención en este campo. O sea que, como veis, toda esta parte también es muy, muy interesante por el tema de lo de los requisitos y la intención en el ministro. Pero hoy veremos solo hasta la cuestión quinta. Espero que nos dé tiempo, si no, podríamos dejarlo en la cuarta y luego ver todo esto seguido, pero trataremos de ver la quinta. Bien, pues vamos a comenzar. Vamos a centrar esto un poco. Bien. La autoridad divina en los sacramentos. La idea principal del artículo primero es que solo Dios actúa interiormente como causa principal. Y aquí el argumento de autoridad parte de Romanos 8:33, cuando San Pablo dice Dios es quien justifica, con lo cual la justificación se atribuye directa e inmediatamente a Dios. Entonces, como el efecto principal de los sacramentos es la gracia, y la gracia es que nos justifica, parece que solo Dios es quien produce el efecto interior de los sacramentos. Fijaos que aquí dice Santo Tomás Videtur, parece porque va luego a indicar que, sí, evidentemente el ministro también interviene interiormente, pero solo como causa instrumental, no como causa principal. Entonces, toda la idea de fondo es que Dios es el que realiza, aquí hay que fijarse bien en la terminología, operatur, el efecto interior a modo de agente principal. El único agente principal es Dios. ¿Cuál es la razón? Pues que el único que puede actuar interiormente en el alma, se hace presente al alma, emplea la terminología de Santo Tomás, illabitur, es solo Dios. El agente exterior no puede llegar a ese aspecto interior del alma. Eso es clarísimo, porque digamos, el único que está en el interior del alma, en lo más profundo, porque es el que la mantiene en el ser, es Dios, con lo cual ahí el único que puede llegar, por así decir, es Dios. Y en ese sentido, también recuerda Santo Tomás, para que no haya confusiones, que el efecto interior que hay que atribuir a Dios es tanto la gracia como el carácter sacramental. O sea, esos dos efectos que hemos visto en las cuestiones anteriores se atribuyen a Dios como causa principal. Lo que pasa es que, y aquí se reitera la enseñanza que hemos visto antes, si nos referimos a actuar a modo de ministro o a modo de instrumento, para Santo Tomás dice que es la misma ratio, ministro e instrumento, entonces es cierto que consigue el ministro un efecto interior, pero siempre por virtud del agente principal, que es Dios. Acordaos que aquí en el fondo vuelve a salir, además de las nociones de causa principal y causa instrumental, que ya salieron en la 62.1, aquel problema de cómo algo material puede llegar a la gracia, todas estas cosas, bien, o sea, como veis, en este artículo se recapitulan cosas que han salido ya antes. Por eso es curioso que en el comentario que tiene Juan de Santo Tomás a la parte de los sacramentos en general, ya de digamos que se termina en el carácter. Es cierto que fue un comentario que se publicó luego póstumo, pero no debió dejar preparado él comentarios a esta cuestión 64, porque en el fondo se daba cuenta de que muchos de los materiales de esta cuestión ya los había tratado con una amplitud tremenda al comentar las cuestiones anteriores, incluyendo, por ejemplo, lo de la intención. También lo trató Juan de Santo Tomás al hablar de la materia y la forma cuando comenta la cuestión 60. O sea, en general, y ya no solo Juan de Santo Tomás, también, por ejemplo, Báñez sí que comenta esta cuestión, pero los últimos artículos al final ya no los trata porque dice que se han salido en cuestiones anteriores. Como veis, se cumple esto de que en cada tratado, en cada grupo de artículos, Santo Tomás presenta lo más importante siempre al principio y luego lo otro es un ir sacando consecuencias. Bien, pero cerramos este primer artículo con la respuesta a las objeciones. Ante todo, en la respuesta a las objeciones, en el ad primum, el Areopagita decía que los ministros purgan e iluminan.
Lo que pasa es que Santo Tomás dice, sí, eso es cierto, pero esas expresiones que utiliza el pseudo Dionisio se refieren a otras acciones que no son sacramentos. Por ejemplo, expulsar a algunos de la comunidad, echar al que no estaba preparado en la comunidad, advertir a las personas de que deben convertirse, todo lo que hoy llamaríamos municiones, todo ese tipo de cosas. Es curioso porque fijaos que en las liturgias, en la liturgia bizantina por lo menos y en otras orientales, se mantiene todavía esa frase de que salgan los catecúmenos antes de que comience lo que es propiamente los ritos eucarísticos, o sea, ya la liturgia propiamente eucarística. Un poco esa idea ha quedado en esas liturgias bizantinas. Y también explica Santo Tomás que esas expresiones del Areopagita se pueden referir a los sacerdotes, que en efecto iluminan y purifican, pero ya lo hacen administrando los sacramentos, con lo cual volvemos a lo que hemos dicho antes. Sí, el ministro, el instrumento, puede conseguir el efecto interior, pero siempre como ministro, es decir, en virtud de la agente principal. Es la fuerza del agente principal la que consigue eso con el instrumento. Bien, en el Ad Secundum recuerda que hay ritos en los ritos sacramentales no solo está lo que es estrictamente la materia y forma, sino también hay muchas oraciones que hacen los ministros. Entonces, dice Santo Tomás, según Juan 9:31, el pasaje ese del ciego de nacimiento, cuando tiene que discutir con los fariseos, ahí le dice que Dios escucha a los justos. Acordaos, porque los fariseos le decían al ciego ese que él estaba empecatado y que Jesucristo que le había curado era un pecador, y dice que es raro que sea un pecador porque sabemos que Dios escucha a los justos. Es un poco la frase a la que hace aquí referencia. Y por eso dice, como Dios escucha a los justos, se supone que en esas oraciones que añade la Iglesia, algún efecto interior depende del ministro. Sin embargo, Santo Tomás explica, primero, que esas oraciones las dice el ministro no como particular, sino en nombre de la Iglesia, con lo cual ya no es tanto que el ministro sea más o menos justo, sino que son oraciones que ha establecido la Iglesia. Y también, por otra parte, es cierto que el ministro puede tener una cierta devoción, puede pedir en la oración por aquel que va a recibir los sacramentos, pero atención, eso no es efecto del sacramento. Fijaos que esto es fundamental. Lo característico del sacramento no viene ni de la oración de la Iglesia ni de la del ministro. Sí, la Iglesia pone ahí otras oraciones, el ministro pide por el que recibe los sacramentos, pero de donde viene todo eso es de la pasión de Cristo que actúa en los sacramentos. Por eso, el efecto propiamente sacramental no depende de ministros mejores o peores. Obviamente, es mejor que el ministro tenga devoción porque eso alcanzará algo también a quien recibe los sacramentos, pero fijaos que incluso esa devoción del ministro es simplemente una petición que hace el ministro a Dios, con lo cual volvemos a lo mismo. El efecto interior siempre lo tiene que causar Dios. Pero es interesante esto, ver cómo sí está muy bien que los ministros sean buenos, luego insistirá en ello, pero el efecto propiamente sacramental de lo que depende es de la pasión de Cristo. Y luego en el Ad Tertium recuerda que que tanto una realidad inanimada, porque ahí se plantea la cuestión, si el agua es la que causa interiormente pues la purificación, mucho más el ministro. Va a decir Santo Tomás, tanto el agua como la materia, es decir, entendida como materia del sacramento, como el ministro están actuando siempre a modo de ministerio, a modo de instrumento, con lo cual volvemos a la enseñanza del cuerpo del artículo. Como veis, esto es un poco recapitular cosas que ya habíamos visto antes aplicadas a este tema. Y luego una cosa interesantísima es lo que dice en la consecuencia que saca en el artículo 2, porque dice que solo a Dios le corresponde instituir sacramentos. Podríamos pensar, bueno, bien, Dios es el que causa todo esto, pero ¿quién establece realmente los sacramentos? Y dice que quien instituye es quien da fuerza a algo. Emplea el término robur et virtus. Y esto es muy claro en el caso de las leyes. Solo puede establecer leyes quien les da fuerza de ley, quien les puede dar fuerza de ley. Acordaos que en la definición de ley de Santo Tomás debe ser promulgada por aquel que tiene el cuidado de la comunidad.
Y acordaos también que la obligatoriedad de las leyes depende en última instancia de la ley natural, que depende de Dios, que es quien establece la naturaleza. O sea que el tema de este establecimiento, en el caso de las leyes, depende de quien puede hacer que sean obligatorias. Entonces, como hemos visto que la fuerza de los sacramentos solo viene de Dios, solo Dios ha podido establecer sacramentos. Es como si dijéramos, un particular no puede establecer una ley para la ciudad. La ley la tiene que establecer aquel que tiene el cuidado de la comunidad. Por supuesto que tendrá que ser una ley justa, que no sea contraria a la naturaleza, todos los requisitos. Pero un particular no puede establecerlo, sino solo quien tiene el cuidado de la comunidad. En este sentido, la fuerza de los sacramentos viene solo de Dios, luego solo Dios ha podido establecer sacramentos. Fijaos que en ese sentido la Iglesia no puede establecer sacramentos, luego lo recordará porque hemos visto antes que la fuerza de los sacramentos viene de la pasión de Cristo. Entonces es solo Dios el que puede establecerlo. Luego precisará un poco más. Fijaos que esta comparación con las leyes nos ayuda a entender la terminología de Santo Tomás, porque la auctoritas era la que tenía sobre todo el Senado romano, y el Senado era quien podía instituir las leyes en sentido propio, era esa autoritas. Bien, en el cuerpo recuerda que los sacramentos producen instrumentalmente los efectos espirituales y que en el actuar del sacramento siempre hay que distinguir entre el que instituye el sacramento, en este caso Dios, y el que lo usa para conseguir su efecto, la Iglesia, los hombres. La fuerza del sacramento no viene de este último, no viene de los usuarios, porque actúan siempre a modo de ministro, sino que viene solo del que lo instituye. Como esta fuerza es solo de Dios, solo Dios puede instituir sacramentos. Es un poco la idea fundamental. Bien, en las objeciones, la respuesta a las objeciones va a insistir un poco, digamos, sacar consecuencias de esto que hemos visto. Ante todo, en la respuesta a la primera objeción, va a recordar que en torno a los sacramentos hay muchas cosas para otorgar solemnidad, de modo que haya más devoción y reverencia al recibirlos. Pero lo que es de necessitate sacramenti fue instituido por Cristo, que es Dios y hombre. Y no es necesario, también aquí en la objeción salía que hay muchas cosas que ha instituido la Iglesia, que además no están en la Escritura y que por tanto pues la Iglesia puede instituir sacramentos igual que puede poner esas cosas. Por eso Santo Tomás dice que no, hay muchas cosas que están para otorgar solemnidad, causar devoción y reverencia. Fijaos que esto es interesantísimo porque nos recuerda que todas las oraciones que debe haber en torno al centro de los sacramentos, que el centro de los sacramentos es sencillísimo, es la materia y la forma, son cosas sencillísimas. Pensad, por ejemplo, en la misa, las cosas deben estar para otorgar solemnidad, devoción y reverencia. Es decir, cosas que muevan al fiel a darse cuenta de que ahí está actuando el mismo Dios. Esa de la devoción quiere decir la entrega que tiene una persona a Dios, la reverencia. Esto es una cosa que hay que tener muy claro siempre que se habla de reformas en la liturgia o todo esto debería tenerse en primer lugar. Una de las características es que esto no puede ir cambiando según le da la gana al jerarca de turno, porque entonces se da la sensación de que es un chiste. Es decir, es como si tú, un cuadro muy, muy importante en un museo, pues no sé, cada 3 años le van cambiando el marco porque le gusta al director del museo. Evidentemente le echarían fuera porque eso es un desastre. El marco de un cuadro tiene que ser acorde con el cuadro, no es que lo puedas cambiar porque te dé la gana, tiene que haber motivos muy serios para hacer esos cambios. Y luego también Santo Tomás recuerda que no es necesario que todas las cosas en torno a los sacramentos aparezcan en la Escritura, sino también está la tradición que viene de los apóstoles. Y recuerda que en el mismo 2 Corintios 11:34, el mismo San Pablo dice que cuando vaya en un viaje va a determinar ciertas cosas. Con lo cual, aquí está haciendo referencia y nos dice luego qué cosas eran esas. Con lo cual, ya en la misma Escritura se hace referencia a cosas que no, digamos, en torno a los sacramentos, que luego no se concretan porque eso quedó en la tradición. En la respuesta ad secundum, aquí está de fondo una objeción, digamos, aquí parte de la idea de Hugo de San Víctor, que decía que al hablar de los sacramentos por la institución divina, que se basaba en el significado natural que tenían las materias de los sacramentos, y lo que dice es que en ese sentido Dios ha elegido libremente las materias que ha considerado más adecuadas.
pero no porque Dios ame solo a esas criaturas, porque decía la objeción, claro, si Dios ha elegido, o sea, si la institución depende de Dios y Dios solo ha elegido, por ejemplo, el agua, parece que Dios ama más al agua, pues no sé, que a la cerveza o al aceite o otro líquido que haya o al petróleo, otro líquido que haya en la naturaleza. Con lo cual parecería que Dios ama a unas criaturas y no ama a otras. Claro, Santo Tomás dice que esto es absurdo. Es cierto que los sacramentos parten de una cierta semejanza con los significados, pero no es porque Dios ame más a esas criaturas que a otras, sino simplemente porque son las más adecuadas para el significado buscado. Fijaos que en esta materia de los sacramentos, Santo Tomás tiene muy presente la enseñanza de los victorinos, de estos teólogos de San Víctor, que en aquel momento estaban escribiendo bastantes cosas sobre esto. Y luego en el tercero, aquí Santo Tomás, la objeción que se plantea es que los apóstoles han dejado sucesores, que a los apóstoles les corresponde el gobierno de la Iglesia, y por tanto sería lógico que también ellos pues, pudieran establecer sacramentos. Y aquí dice que los apóstoles, en efecto, han actuado en nombre de Dios, han dejado esos sucesores, los obispos, y explica que son vicarios respecto al gobierno de la Iglesia. Curioso emplear la terminología plural, o sea, son vicarios, digamos en nombre de Dios, para el gobierno de la Iglesia, establecida por la fe y los sacramentos de la fe. O sea, lo que establece la Iglesia, fijaos, es importantísimo, es la fe y los sacramentos de la fe. Dado que no pueden constituir otra iglesia, tampoco pueden transmitir otra fe ni instituir otros sacramentos. Es decir, si cambia la fe o cambia los sacramentos, cambia la iglesia. Entonces, como la iglesia ha sido, fijaos la palabra que emplea Santo Tomás, fabricata por los sacramentos que emanaron del costado de Cristo en la cruz, es evidente que esos sacramentos no se pueden cambiar. Por supuesto que la fe tampoco se puede cambiar. Fijaos además que en realidad la objeción nos ayuda mucho a entender que la Iglesia es lo que nos pone en contacto con Cristo, lo que nos pone en contacto con la fe. Por tanto, eso no se puede cambiar. Digamos, la tentación de pensar que un sucesor de los apóstoles puede cambiar la fe, en realidad sería un caso extremo, digamos, de hipernominalismo. O sea, la idea de que la fe depende de una autoridad, pero no de la autoridad de Dios, sino de la autoridad humana que está mandando. Un poco como estos planteamientos de la ley en el nominalismo, algo es bueno porque está mandado. El superior dice que hay que hacer esto, está bien. Dice lo contrario, también está bien. No, eso, acordaos que Santo Tomás dice que incluso hablando de Dios, no podemos decir que su voluntad es previa a su sabiduría, porque eso sería decir que Dios es un tirano, porque hablamos de Dios con palabras que tienen que ver con los hombres, que tienen que ver con la humanidad, con las criaturas. Entonces, si entre las criaturas hay alguien que antepone su voluntad a su sabiduría, tal persona es un tirano. Si atribuyes eso a Dios, estás diciendo a Dios que es un tirano, lo cual es una auténtica blasfemia. Por eso fijaos que ni siquiera en el caso de Dios va la sabiduría antes que la voluntad, porque si no, que en Él es lo mismo, o sea, en Él está perfectamente unido, pero nosotros tenemos que hablar de alguna manera. Entonces, en ese caso, diríamos, el pensar que la autoridad de la Iglesia puede cambiar la fe, puede cambiar los sacramentos, es algo completamente ridículo, porque esa autoridad depende de la misma fe. Sería como si alguien está apoyado en la rama de un árbol y corta sentado en esa rama la misma rama en la que está apoyado. Evidentemente se pega un leñazo en el suelo. ¿Eso qué es lo que quiere decir desde el punto de vista de la fe o de los sacramentos? Pues que si alguna autoridad en la Iglesia dice algo en contra de la fe o los sacramentos, tal cosa que ha dicho no tiene absolutamente ninguna autoridad y hay que considerarla como no dicha. Por eso, fijaos, esto lo tenían muy muy claro en el siglo XVI, cuando sabían perfectamente los límites de la autoridad, incluso en el mismo campo del gobierno. O sea, si un gobernante eclesiástico determina algo en contra de la justicia, los grandes tratadistas como Vitoria, incluso el mismo Belarmino, hablaban de que era legítimo el resistirle incluso con el uso de la fuerza. Hay un texto de Vitoria interesantísimo en mi eclesiología, lo tenéis al final cuando hablo del munus reyendi, porque claro, digamos, la autoridad en la Iglesia también depende de algo superior. Sí, como dice aquí Santo Tomás, reconoce que los apóstoles y sus sucesores actúan en nombre de Dios, son vicarios respecto al gobierno de la Iglesia, pero
dependen siempre de la fe y de los sacramentos de la fe. Hay que añadir, por supuesto, el tema de la justicia, la ley natural, etc. Pero fijaos, con esto deja muy claro Santo Tomás que nadie puede ni cambiar la fe ni instituir otros sacramentos. Y obviamente en aquellas cosas que se cambien de eso que acompañaba, de esas oraciones que acompañan a los sacramentos, debe haber algo que, como decía Santo Tomás, nos ayude a una mayor devoción, a una mayor reverencia y solemnidad. Bien, dicho esto acerca de la autoridad divina en los sacramentos, vamos a pasar a la potestad de Cristo. Es curioso, aquí ya Santo Tomás, al hablar de Cristo, va a hablar de potestad. Vamos a entender inmediatamente por qué. Fijaos, una vez establecido que corresponde a Dios la autoridad en los sacramentos y el causar como causa principal, la pregunta es si ese principio se aplica también a Cristo en su humanidad o en su divinidad. Es claro que Cristo, en cuanto Dios, le corresponde todo lo que hemos dicho antes, o sea, de eso no hay ninguna duda. Lo que pasa es que Santo Tomás cita aquí un texto atribuido a San Agustín, aunque en realidad no parece que sea de San Agustín, sino que era de un pseudo-agustiniano. De hecho, Santo Tomás no dice la obra de San Agustín, cosa que otras veces sí la suele citar. Es un texto que está en Graciano. En Graciano, ¿os acordáis? Es aquel que hizo la primera compilación de lo que luego se llamará derecho canónico, comparando unos cánones y otros, haciendo observaciones. En San Isidoro, en muchos autores medievales. Según ese texto, en los sacramentos la fuerza divina es la que realiza internamente la salvación. Esa es la frase que cita Santo Tomás de San Agustín. La fuerza divina es la que realiza internamente la salvación en los sacramentos. Sin embargo, la fuerza divina es de Cristo, no en cuanto hombre, sino en cuanto Dios. Acordaos, dos naturalezas en Cristo, dos voluntades, también dos fuerzas o dos energías, o como lo queráis llamar. Luego, el realizar el efecto interior de los sacramentos, tal como se ha explicado antes, le corresponde a Cristo solo en cuanto Dios. Aquí ahora Santo Tomás va a ofrecer en el cuerpo un desarrollo de esto. Explica que Cristo realiza el efecto interior de los sacramentos tanto en cuanto Dios como en cuanto hombre, pero de diversa manera. Según lo que se ha dicho, va a realizar el efecto interior de los sacramentos en cuanto Dios per auctoritatem, es decir, como esa causa principal. En cuanto hombre, en cambio, lo va a realizar de manera meritoria y eficiente, porque acordaos que Santo Tomás tiene muy claro que la pasión de Cristo actúa de manera meritoria y eficiente para salvarnos del pecado, pero instrumentaliter, es decir, como instrumento, con lo cual volvemos a la distinción que hemos visto en el artículo primero. Por supuesto que los sacramentos, y no se ha cansado Santo Tomás de repetirlo, tienen su fuerza de la pasión de Cristo, pero la pasión de Cristo es la pasión de una naturaleza humana que es instrumento unido a la divinidad. Entonces explica, la pasión de Cristo, que le corresponde según la naturaleza humana, es causa de la justificación, pero no como agente principal, o sea, no per auctoritatem, sino como instrumento. Y nos sale ese principio tan característico de la cristología de Santo Tomás, la humanidad de Cristo como instrumento de su divinidad, que ya comentamos en clases pasadas. Está muy vinculado a las enseñanzas del Damasceno, en general a toda esa cristología de los padres, de los concilios, no solo de los 4 primeros concilios, y particularmente de Éfeso y Calcedonia, sino también de Constantinopla II, Constantinopla III, Éfeso II. Santo Tomás se hizo además procuró leer con detalle las actas de todos esos concilios para hacerse una idea muy concreta de la cristología, que además luego expresó mejor gracias a todo el tema de la filosofía del ser, pero ahí no podemos entretenernos más. Lo que sucede es que, queda ya claro que la humanidad de Cristo actúa como instrumento, pero es un instrumento muy peculiar, porque está unido en la persona del Verbo, está unido al Verbo hipostáticamente, y eso le da una excelencia y una principalidad respecto a otros instrumentos. O sea, tanto la humanidad de Cristo como los mismos sacramentos o los ministros de la Iglesia son instrumentos, pero claro, la humanidad de Cristo es un instrumento unido intrínsecamente, mientras que los otros son instrumentos extrínsecos. Entonces, esta situación tan peculiar de la humanidad de Cristo es lo que Santo Tomás denomina potestas excellentiae, digamos, algo propio de la humanidad de Cristo.
Y para Santo Tomás, esta potestas conlleva 4 elementos. El mérito de su pasión es el que actúa en los sacramentos santifican en su nombre, porque la fuerza de la pasión se nos une por la fe en su sangre, y la fe se manifiesta en la invocación de su nombre. O sea, está el tema de que los sacramentos actúan en nombre de Cristo, tienen que ver con la proclamación de la fe en Cristo. Acordaos todo lo que decíamos de la fe y los sacramentos de la fe, que Santo Tomás los presenta de una manera conjunta. Esta potestad está relacionada con la institución en los sacramentos, pues el que dio su fuerza a los sacramentos es el que puede instituirlos. Fijaos que de esta manera se está hablando de que Cristo ha instituido los sacramentos en cuanto Dios. Lo que pasa es que en cierto modo también en cuanto hombre, en cuanto que los sacramentos van a ser instrumentos separados de ese instrumento unido que es la pasión. Pero el principio es el que veíamos antes. El que instituye es el que da fuerza, solo que aquí está el aspecto de dar fuerza no como causa principal, sino como causa instrumental unida. No es lo mismo que las causas instrumentales separadas, sino que aquí está unida hipostáticamente. Y luego también otra cosa importante, que esto nos va a salir más adelante, Cristo puede conferir el efecto de los sacramentos sin el sacramento exterior, porque la causa no depende del efecto, sino que es el efecto es el que depende de la causa. Entonces Cristo puede, por ejemplo, Cristo pudo ordenar a los apóstoles, pudo otorgarles el carácter sacramental sin necesidad de realizar una ordenación sacramental, por ejemplo. También respecto al apartado tercero, esta potestad está relacionada con la institución de los sacramentos, parece que Santo Tomás se refiere a la vez a lo que tiene Cristo en cuanto Dios y en cuanto hombre, porque fijaos, en la pasión tiene ese valor meritorio infinito, pero esa pasión depende de su naturaleza humana, sin la cual no podía haber padecido, pero también de su naturaleza divina, lógicamente. Para que la pasión tenga ese valor infinito, hace falta no solo la naturaleza humana, sino la naturaleza divina. Es curioso porque luego en este artículo no hay respuestas a las objeciones. O sea, aunque son 5 objeciones, en realidad pues va hablando de la intervención de Cristo en cuanto Dios, en cuanto hombre, y lo que hace Santo Tomás es pues distinguir los aspectos que ha presentado en el cuerpo del artículo para explicarlos de manera satisfactoria. Fijaos, para que os hagáis una idea, vamos a ver esto. Esta es la cuestión tercera. Fijaos las objeciones. Por ejemplo, el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu Santo y queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Ahora bien, bautizar con Espíritu Santo es conferir interiormente la gracia, y el Espíritu Santo descendió sobre Cristo en cuanto que era hombre, no en cuanto que era Dios. Pues en cuanto Dios, Él da el Espíritu Santo. Luego parece que Cristo en cuanto hombre tuvo poder para causar el efecto interior de los sacramentos. Fijaos aquí, sí, hay que decir, esto es así, pero solo en cuanto a esa potestas excellentiae, no en cuanto a agente principal. O lo mismo, sabed que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra de perdonar los pecados. El perdón es el efecto interior del sacramento. Luego parece que Cristo perdona en cuanto hombre, de nuevo sí, pero en cuanto que es instrumento unido a la divinidad. Luego Cristo instituye los sacramentos, luego parece que es el que tiene producir ese efecto interior. O sea que, como veis, son objeciones. Luego también está interesante, cuando nadie puede conferir sin sacramentos el efecto de los sacramentos, a no ser que produzca dicho efecto por virtud propia. Pero Cristo, sin recurrir al sacramento, confirió el efecto del sacramento, como consta por las palabras que dirigió a la Magdalena: tus pecados te son perdonados. O sea, aquí vuelve a salir esa otra característica de la potestas excellentiae, que Cristo puede causar el efecto de los sacramentos, pero sin realizar el rito sacramental. Y luego, bueno, el tema de lo de la pasión de Cristo, la invocación de su nombre. Luego Cristo sería también el que produce el efecto interior, pero hay que volver a recordar que en cuanto tiene esta potestas excellentiae, y en cuanto que diríamos, está unido hipostáticamente a su humanidad, está unida hipostáticamente al Verbo. O sea, como veis aquí, no es que, por supuesto, para nada niegue lo que ha dicho en la anterior, pero está recordando que Cristo en su humanidad no es un instrumento más, como puede ser un ministro de la Iglesia
o puede ser un sacramento que ha establecido Cristo. No, 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 es que tiene una potestad del todo especial porque la unión hipostática es algo del todo especial. Por eso fijaos que cuando se olvida el papel de la humanidad de Cristo, se le considera un nombre más, siempre tenemos esa, digamos, esa rampa que nos desliza hacia el nestorianismo. Acordaos que para Nestorio sí, Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre, pero en él no se daba la unión hipostática. Había dos personas, la persona divina del Verbo, la persona humana de Cristo. Sí, esto lo envolvía con humo de palabras, lo rebozaba un poquitín para que pareciera que donde dijo Diego, pero en realidad el problema del nestoriano era ese. Bien, pues pasamos ahora, para cerrar este bloque de lo que habla de la autoridad, a un artículo que resulta un poco complejo. Puede liarnos un poco cuando dice, después de la exposición de la potestad que tiene Cristo sobre los sacramentos, acordaos esa potestas excellentiae, Cristo en cuanto hombre. La pregunta lógica es si la podría haber comunicado otro hombre. Por lo que hemos dicho antes, nos atreveríamos a decir que no, porque ningún otro hombre está unido hipostáticamente a Cristo. Pero Santo Tomás se encuentra aquí con un texto de San Agustín que cuando comenta Juan 1.31, esa frase de San Juan Bautista, yo no lo conocía, en el sentido de que no sabía que el Señor iba a retener para sí la potestad de bautizar en su nombre, por eso dice, como San Juan Bautista decía, yo no la conocía, eso querría decir que la potestad de bautizar en su nombre podría ser comunicable, porque si esa potestad no fuera comunicable, San Juan Bautista tendría que haber conocido inmediatamente a Cristo. Como veis, la argumentación es un poquitín compleja, pero el origen agustiniano es claro. Quizá hay otro texto, os lo pongo aquí, donde San Agustín habla más claramente esto, de que Cristo podría haber comunicado su potestad especial sobre los sacramentos, en el sentido de ser bautizado en nombre de otro. Acordaos que hemos visto que una de las características de esa potestad de excelencia es que hay que ser bautizado en nombre de Cristo, porque por la invocación de su nombre nos viene la salvación. Fijaos lo que decía San Agustín al comentar de nuevo el Evangelio de San Juan, cuando dice: nuestro Señor Jesucristo pudo, si hubiera querido, conferir a un siervo suyo el poder de dar su bautismo en nombre propio, de hacer una transferencia del poder de bautizar e investir de ese poder a algún siervo suyo y comunicar al bautismo transferido al siervo tanta eficacia como tendría el bautismo dado por el Señor. Pero él no quiso esto, con el fin de que los bautizados pusieran su esperanza en aquel por quien sabían que habían sido bautizados. Pablo pues bautizó como ministro, no como autoridad. Solo es el Señor quien bautiza como autoridad. Como autoridad se entiende porque la potestas excellentiae va a recordar Santo Tomás que en cierto modo se puede denominar autoridad si la comparas con los otros instrumentos que son menores. O sea, autoridad en sentido estricto es Dios. Lo que pasa es que dentro de los instrumentos, como es muy distinta el papel que tiene Cristo como instrumento unido de los otros, en cierto modo se le puede denominar autoridad con las 4 características que habíamos visto antes de la potestas excellentiae. Acordaos para tenerlas claras. El mérito de la pasión es el que actúa en los sacramentos santifican en su nombre. Esta potestad tiene que ver con la institución de los sacramentos y Cristo puede conferir el efecto de los sacramentos sin el rito exterior. O sea que eso es la potestas excellentiae, lo que aquí San Agustín llama autoridad. El artículo explica que, obviamente, la potestad que tiene como Dios no la puede comunicar, pero la potestad de excelencia sí. Se basa Santo Tomás, repito, en esta autoridad de San Agustín. ¿En qué consistiría eso? Esto es un caso hipotético, o sea, esto no es que ni muchísimo menos se haya podido dar. No sea que alguno piense, pues si esto se puede comunicar, pues ¿por qué no puede establecer la Iglesia nuevos sacramentos si esta potestad de excelencia se puede comunicar? No, esto es un caso de potencia, o sea, lo que luego llamarán los escolásticos de potencia dei absoluta. O sea, considerando lo que Dios podría haber hecho, no lo que ha hecho. Si podía haber un mundo con un planeta más del que hay, sí, ciertamente. O podían haber sido hechas las cosas de otra manera, pero han sido hechas como están.
No es que sea necesario, podía haber sido de otro modo, pero lo que Dios ha establecido es esto. ¿En qué consistiría esa, digamos, ese comunicar en parte la potestas excellentiae? Pues sería otorgar a algún ministro tanta plenitud de gracia que por su mérito se realizara el efecto de los sacramentos y santificara el nombre de ese ministro, y que pudiera instituir sacramentos o conferir los efectos sin el rito. O sea, la idea de fondo es que un instrumento unido, como es la humanidad de Cristo, en cuanto que es más fuerte, puede comunicar más su fuerza al instrumento separado. O sea, fijaos que Santo Tomás está diciendo que en ese caso lo que sucedería es que alguien comunica esa plenitud de gracia, una plenitud de gracia que obviamente depende siempre de la pasión, claro, o sea, porque va a depender, digamos, de lo que Cristo nos ha merecido en la cruz, pero darle tal plenitud de gracia que tuviera esa fuerza en el campo sacramental, que pudiera establecer un signo, de manera que invocando el nombre de ese ministro se pudiera dar la gracia. Dice que Cristo podría haber hecho eso, que es lo que dice San Agustín, pero de hecho no lo hizo para que nos quedara claro que quien nos ha salvado es Cristo. Todo esto, repito, lo plantea San Agustín como una pura hipótesis, pero por no oponerse a lo que había dicho San Agustín. Lo que pasa es que fijaos que en Santo Tomás hay una cosa que, aunque no tiene que ver con los sacramentos, pero sí nos puede ayudar mucho a entender algún aspecto de la Mariología. Y es que cuando Santo Tomás habla en el Ave María, hace un comentario al Ave María, dice explícitamente que la Virgen Santísima tiene tanta plenitud de gracia como para salvar a todos los hombres de este mundo en cuanto a la refusio gratiae, o sea, la comunicación de la gracia. Y por eso dice que siempre se invoca a la Virgen Santísima en cualquier peligro, porque ella tiene esa plenitud de gracia. Y además dice que esa plenitud de gracia, dice, hay santos que han tenido plenitud de gracia para una misión, pero en el caso de Cristo y de María es una plenitud como para salvar a todos los hombres del mundo. Claro, no dice, por supuesto, que la Virgen Santísima instituirá sacramentos o nada de este estilo, pero sí habla que puede darse, o sea, que se da en el caso de la Virgen, esa plenitud de gracia que tiene que ver con la refusio gratiae, la comunicación de gracia a todos. En cualquier caso, repito, si Cristo hubiera otorgado hipotéticamente a alguien ese poder, seguiría dependiendo siempre del mérito infinito de su pasión. O sea, sería, Cristo nos ha merecido eso en la cruz y otorga a algún siervo suyo esa santidad tan grande, de manera que pudiera también establecer algún sacramento en el nombre de ese siervo suyo. Pero repito, no lo quiso hacer precisamente para que quedara claro que el Salvador es Cristo. En las objeciones va precisando un poco la enseñanza. Porque en el Ad Primum venía a decir, bueno, si Cristo no ha hecho eso, lo que pasa es que tenía envidia de que otros fueran más importantes y por eso no lo ha hecho y Cristo sería envidioso. Y como Cristo no es envidioso, en realidad quiere decir que eso no lo ha hecho. En el Ad Primum explica que no, Cristo no lo ha hecho así, no porque tenga envidia de que otros sean mayores. De hecho, el mismo Cristo dice que haréis obras mayores que las que él ha hecho, sino por utilidad de los fieles, para que no pusieran su esperanza en un hombre y para que no se dividiera la iglesia. Porque claro, si ya en Corinto se dividió sin necesidad de que instituyeran nuevos sacramentos, no te quiero ni contar lo que podía haber pasado si hubieran podido establecer cada apóstol un sacramento distinto, aquello sería la casa de Tocamerroque. O sea, pasó ya en Corinto por lo que podía haber pasado. De hecho, fijaos, este respuesta ad primum, en el fondo es el argumento del mismo texto de San Agustín que os he puesto yo, que no cita aquí Santo Tomás, pero es la idea de fondo. Él no quiso esto con el fin de que los bautizados pusieran su esperanza en aquel por quien sabían que habían sido bautizados. Bien. La respuesta a la segunda objeción precisa la terminología. Porque algunos decían que igual que Cristo no puede comunicar el crear cielo y tierra, tampoco puede comunicar, justificar interiormente, porque en cierto modo la justificación es mayor que la creación. Aquí Santo Tomás dice que esa objeción viene que lo que no puede comunicar es la potestad de la autoridad divina, como hemos dicho antes. Pero la potestad de excelencia, en cierto modo, sí podría comunicarse. Lo que pasa es que el mismo Santo Tomás dice que aquí la terminología puede variar, porque a esa potestad de excelencia se le puede llamar autoridad si la comparas con los otros ministros. Y de hecho, en la glosa ordinaria se empleaba esa terminología.
Se hablaba potestad de autoridad de Cristo en cuanto hombre comparada con la de los ministros. Y ya hemos visto que en el texto de San Agustín que os puse antes también estaba esa terminología, pero como veis hay un equívoco, porque autoridad en sentido propio es la autoridad divina. Lo que pasa es que la potestad de excelencia, si la comparas con la de los ministros, es como se denomina autoridad. Pero repito, ya es un sentido secundario de autoridad y que más bien contribuye a liar. Por eso es mejor reservar autoridad, la que es propio de Dios, potestad de excelencia, esta que tiene Cristo en cuanto a su humanidad y que hipotéticamente podría haber sido comunicada, aunque ya digo, de hecho, no lo fue. Y luego en el Ad Tertium, digamos, ponía la objeción, si Cristo pudiera comunicar esa autoridad, al final habría muchas cabezas de la Iglesia, con lo cual Cristo no sería cabeza de la Iglesia. Y aclara que no, que aunque hubiera habido en ese sentido varias cabezas de la Iglesia, todas dependerían de él como de la principal. Fijaos, además, esto es muy interesante porque con esto lo que te está diciendo es que, por supuesto, la única cabeza de la Iglesia es Cristo, pero es que, además, los que llamamos cabezas de la Iglesia siguen dependiendo directamente de los sacramentos de Cristo. O sea, son cabezas en el sentido muy subordinado, porque la cabeza principal es Cristo y porque los sacramentos dependen solo de la gracia de Cristo, no de una gracia hipotética que podría haber dado excelentísimamente a un ministro, no lo ha hecho. Con lo cual, sí, en la Iglesia hay cabezas de la Iglesia, pero la subordinación a Cristo es clarísima. Bien, lo dejamos ya, que nos hemos alargado un poquitín más. El próximo día vemos las otras 6, además así por mantener un poco el orden. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.